Amigos, la bienvenida para todos, bienvenidos a un programa más de Elixir. Hoy, en nuestro tercer episodio de Elixir con amigos. Ya tuvimos en alguna oportunidad a Florangi Morales, el pasado tuvimos al señor Carlos Roa, y hoy vamos a tener también un invitado muy especial, pero aparte también estoy acompañado del señor Carlos Roa hoy, que también nos engalana con su presencia. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo para todos los fanáticos del fútbol y todos los seguidores del Elixir. Aquí estamos para compartir con un invitado muy especial para todos nosotros. Preséntelo usted, porque ya casi que lo he presentado yo. Bueno, Jorge Enrique Ricordús. Jorge, bienvenido a Elixir, bienvenido a este espacio que ya tenemos un buen tiempo haciendo este tipo de contenido. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. A mi amigo Carlos Luis Roda Viloria, muy bien, me da mucha alegría estar en Elixir, tocar temas importantes del deporte, del fútbol, de la radio, de la televisión. ¿Cómo estás hoy en la actualidad? Pues, hermano, desde que uno tenga a Cristo en su corazón está feliz. El problema es estar fuera del redil del Señor. Me siento muy feliz, muy contento, muy complacido de estar con ustedes y bendecido, ¿no?, de tener salud. Estos momentos tan difíciles, ya pues afortunadamente ya pensionado, y me siento muy contento porque tengo una familia exitosa, mis 3 hijas profesionales, tengo una esposa maravillosa, que todavía me pagan por trabajar y por hablar, que es lo que más le gusta a uno. De verdad me siento dichoso de ser la persona que soy. Hoy nos unimos al vecino país, estamos en Colombia, estamos en Cúcuta, norte de Santander. Estamos en Casatinto, ¿no, Carlos? En Casatinto, este es el sitio para un buen café, acá en la ciudad de Cúcuta, en el barrio Popular, acá en la intersección entre el barrio Popular y Quinta Oriental, a 2 cuadras de la avenida Gran Colombia. Casatinto, desde temprano, desayunos, la merienda, las medias tardes, el almuerzo espectacular, exquisito, las cenas, las comidas rápidas, eventos, salas de conferencia, música en vivo, actividades siempre en Casatinto, un lugar espectacular. Hemos venido por el partido entre Venezuela y Colombia, la categoría sub-17, pero también venimos y aprovechamos de hacer esta nota y esta buena entrevista, o esta conversación, mejor dicho, con Jorge Enrique Rico, que para los jóvenes que están viendo el programa, que yo sé que son muchos, Jorge Enrique Ricordús forma parte del periodismo más importante deportivo de nuestro estado Táchira, de nuestro Deportivo Táchira y de nuestra ciudad. Así que, pues bueno, hoy nos honra tenerte acá, Jorge. Y le agrego algo, Ajá. de los 2 países, Sí. porque Jorge Enrique es de acá de Cúcuta, es además norte santanderiano, es colombo venezolano, pero también es norte santanderiano, y acá en Cúcuta es verdaderamente un maestro del periodismo deportivo, es un profesional ejemplar, y además ha sido maestro de muchísimos que han incursionado en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, tanto en Cúcuta, norte de Santander, Colombia, como en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Jorge, ¿qué representa para usted el periodismo deportivo en su larga y extensa trayectoria? Pues mire, Alejandro, el periodismo deportivo para mí representa realmente algo extraordinario. Mi mamá me decía que yo le daba puntapiés a la barriga de ella cuando estaba embarazada. Decía, hijo, usted le daba puntapiés como si yo fuera un balón. Lo que mi mamá nunca se imaginó era que yo iba a ser periodista deportivo. Yo creo que uno nace y le doy gracias a Dios que me dio pues la capacidad y el talento para hablar de fútbol, para hablar de deportes. Yo creo que yo soy periodista deportivo desde el vientre de mi madre. Jorge, sabe que el otro día escuchaba unas declaraciones, una opinión, mejor dicho, de Carlos Antonio Vélez, que me gustaron, sobre todo algo que dijo, y es que el periodismo no está para apoyar. El periodismo no está para apoyar equipos ni para apoyar selecciones. Está para criticar, bien sea lo bueno, bien sea lo malo, pero algo que también decía mucho Martín Lieberman, para ver el lado crítico de la situación. ¿Lo consideras que es así? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Carlos Antonio, que también fue mi maestro. Yo trabajé durante 10 años con Carlos Antonio Vélez, él en Bogotá y yo en Cúcuta, en el grupo radial colombiano, después pasó a ser Colmundo. Teníamos un programa nacional que se llamaba El Gran Debate, era un programa de polémica, de concepto, de opinión, y participaban los mejores periodistas del país. Incluso cuando Manolo Dávila viene a buscarme a Cúcuta con Carlos Arturo Rueda,
cuando Manolo se fue de Jairo, su hermano, pues yo estoy jugando fútbol con los muchachos en la calle un domingo, cuando veo que viene un Hyundai color blanco, esos tiburones, esos carros tiburón, y les dije yo a los muchachos, háganse para un lado porque viene un carro y ese carro le pegamos con la pelota y podemos tener problemas. Cuando yo veo que Manolo se baja del carro y me dice una palabra que a mí me llamó muchísimo la atención. Me dice Manolo, usted va a llegar a los 60 años, Jorge Enrique, y no va a tener nada. Hoy se le apareció la Virgen. Te digo así. Me dijo así. Imagínese, yo cuando lo miro a Manolo, un Versace, ¿no? Tremendo carro. Manolito, porque yo ya había trabajado con Manolo, ya había hecho algunos partidos en Deportivas Táchira, perdón, en Radio Táchira. Ajá. Y de verdad que fue un placer. Y yo estoy de acuerdo con Carlos Antonio. El periodismo está para criticar, para analizar. Es decir, nosotros no estamos para. Yo no creo que un periodista lleve público a los estadios, ¿no? Que haga el perifoneo durante toda la semana, que hable bien de aquel o X equipo. No, el fútbol de los estadios lo llevan los jugadores con los resultados. Y me identifico con Carlos Antonio, aunque tengo algunos conceptos que no los tengo claros con él. Soy amigo de él personalmente porque él me llevó a una Copa América, la última Copa América que fue que fue rotativa. Yo estuve con Carlos Antonio Vélez en la Copa América de 1983 que se jugó en Montevideo, Uruguay. Ahí vi debutar a Enzo Francescoli y vi jugar con la selección brasileña a Bebeto. Okay. La final fue en el estadio Centenario, primer partido, y el segundo partido fue en Fontenova, justamente en Salvador Bahía, en Brasil, con gol del Patico Aguilera. La selección uruguaya se corona campeón de la Copa América. Fue la última Copa América rotativa. Después de ahí dieron ya las copas en una sola sede. Jorge Enrique, tú arrancas en el periodismo en el año. Bueno, yo arranco en el año 1977, era un chico. En el año 77 hubo un concurso en la cadena Caracol de Colombia. ¿Quién quiere ser el narrador? Y yo pensaba, yo no tengo garganta para ser narrador. Era un muchacho. Y entonces mi hermano que fue un sindicalista de izquierda, mi hermano Milton, que afortunadamente todavía no tengo vivo, me decía, mijo, usted tiene capacidad, porque yo me metí al baño de mi casa y entonces mi abuela tenía un restaurante y yo me metía a las 12 del día antes de irme para el colegio y narré goles y mi hermano me dijo, yo lo voy a llevar porque yo era menor de edad. Evidentemente me llevó a ese concurso que hicieron en Caracol, en Radio Caracol de Colombia, y ante como unos 120 muchachos yo gané el concurso. Y cuando me llaman de Caracol a hacer contrato, yo le dije al gerente, que se llamaba Carlos Pérez Ángel, le dije, señor gerente, yo la verdad no quiero hacer contrato porque yo no soy narrador, yo quiero ser comentarista. Y entonces el gerente de Caracol, y ahora sí me dice, usted va a ser comentarista, y me quedé en Caracol. Jorge, ¿cómo ves el periodismo en la actualidad? Bueno, primero en Colombia, en Venezuela y a nivel mundial. El periodismo en Colombia, lastimosamente, no lo veo bien. Los grandes narradores de este país que se escucharon en Venezuela durante muchos años, algunos murieron, otros ya están en edad, otros están pensionados, otros están jubilados. Y la nueva generación de periodistas, hay mucho talento, hay mucha capacidad. Pero me decía el doctor Hernán Peláez Restrepo, el mejor comentarista de Colombia, me decía, quítele usted el computador o el teléfono a un muchacho nuevo, a ver cómo resuelve. Es decir, nosotros los veteranos de la radio nos hicimos en los camerinos, y nos hicimos en las tribunas. Ahorita el acceso a la información es muy fácil. Entonces, a mí me parece que hay mucho talento. Los periodistas nuevos son muy talentosos, pero muy acomodados, ¿no? Les gusta todo por las redes, pero ya no van a las prácticas, no van a los entrenamientos, no van a los sitios, a los hoteles de concentración, y todo eso lo hicimos nosotros. Es decir, nosotros de pronto no tenemos la academia. Claro, también las brechas se han hecho más grandes, ¿no, Jorge? Ya ahí no hubo un entrenamiento de un equipo profesional, es casi imposible. Acercarse a los hoteles de concentración es complicado. Alejandro, tengo dos anécdotas. Sí, pues claro. Cuando nosotros llegamos a Tamá FM Estéreo, casi que el periodismo de San Cristóbal no cubría las prácticas del Táchira. Entonces yo un día le dije a Manolo, el periodismo que yo hago en Colombia es un periodismo informativo, es un periodismo de investigación y de estar presente. Y me dice, ¿y qué quiere hacer? Le digo, no, necesito que me preste la móvil de Tamá FM Estéreo para ir a las prácticas del Deportivo Táchira. Evidentemente el Táchira jugaba en la cancha del Faro,
y yo llegaba a las 2 de la tarde o en la mañana con la móvil de Tamá Estéreo, hacíamos las notas, yo me puse muy de acuerdo con don Cata Roque, ¿no? Cata Roque era el técnico del Deportivo Táchira y comenzamos a hacer ese trabajo y hacíamos las notas, las entrevistas, íbamos con el Mono Martín, y ahí comenzó una nueva evolución de la radio, ¿no? Y después ya comenzamos a ver muchos más colegas sin la móvil, pero yendo a las prácticas del Deportivo Táchira. Pero indiscutiblemente que la radio deportiva en Colombia ya está feneciendo. Ahora muchas redes sociales y no pagan. Aquí en Colombia ya no pagan, simplemente le dicen a usted a la empresa, usted quiere trabajar conmigo en Caracol RCN, en Colmundo, en Super o en Blue Radio, simplemente vaya a vender 3 cupos, me da la mitad a mí y la mitad para usted. Ahora, Jorge, más allá de que, y lo conversábamos en el programa En el anterior, ¿no? con amigos anterior, más allá de que cambió esta modalidad en los directores técnicos, en la semana de entrenamiento, de que ahora son más los entrenamientos a puerta cerrada que a puerta abierta, se ha perdido mucho el trabajo de campo en el periodismo, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando llegué a San Cristóbal que Manolo Dávila me retó. Me dijo una palabra que no puedo decir públicamente aquí en el programa, me dijo, entre otras palabras, me dijo, ¿usted es capaz de bajar a la gramilla, a la cancha? Le digo, Manolo, yo no hice eso en Cúcuta. Recuerdo que una vez me llevé a la tribuna a Gilberto Angelucci. Ya sabe que Tamá FM Estéreo siempre ha tenido la sintonía en San Cristóbal con la 105 FM, que ahí comenzamos a transmitir con Manolo. Sí. Y me dice Manolo, ¿qué jugador va a llevar a las tribunas? Yo le dije, voy a llevar a Gilberto Angelucci. Y entonces yo pues me hice amigo de Gilberto y nos fuimos hacia la tribuna antes del partido, lo saqué, lo pasé por la pista atlética y me lo llevo a la tribuna popular de Pueblo Nuevo y le digo, Gilberto, ¿usted quiere aplauso o quiere un viva? Me dice las dos cosas. Yo le digo, viva Gilberto Angelucci, y todo el estadio al unísono. Fue realmente extraordinario ese grito y el aplauso para Gilberto. Y así comenzamos. Entonces Manolo se paraba en una esquina y me decía, vamos a decir Deportivo Táchira, Táchira. Eso era impresionante. Por eso yo creo que ahora se restringen a los medios de comunicación. En Colombia es imposible ir a una práctica de los equipos profesionales. Me imagino que también pasa eso en Venezuela. Sí. Ya hay mucha restricción. El fútbol cambió. Después de la pandemia el fútbol cambió. Sí, no, y ni hablar de selecciones nacionales, que prácticamente ya es imposible, Pero ¿no? fíjese Ya una cosa. hablar con marcianos. Fíjese una cosa, Alejandro. En la Copa América, cuando Argentina fue campeón en Ecuador, no sé si fue en el 91, que fue la Copa América en Ecuador, 93. yo en el 93, yo tuve acceso al camerino de Argentina. Yo trabajando con uno de los grandes comentaristas de Colombia, que era Iván Mejía Álvarez, ya hoy... Es el equipo que dirigía Coco Basile. El Coco Basile, ese equipo tenía a Batistuta, tenía el Cholo Simeone, exacto, ajá. tenía a Rodríguez, tenía a Goicochea. Y entonces yo le pido permiso al Coco Basile. Dice, necesito hacer una entrevista para Colombia al Cholo Simeone. Y recuerdo que yo le miré los pies al Cholo Simeone, técnico del Madrid, y se nos vi las uñas todas negras. Entonces yo le digo, necesito una entrevista para Colombia. Creo que fue la última Copa América, La última. la que ganó Messi, la que ganó Argentina, La que ganó- antes de lo que volvió a ganar hace unos años. Le ganó a México. Correcto. La final se la ganó a México. Colombia perdió el lanzamiento desde el punto penal con México y Colombia que tenía una tremenda selección. Entonces yo entré al camerino de Argentina en plena Copa América. Bueno, eran otros tiempos, Sí, era claro. el 93. Está bien. Y entrevisté al Cholo Simeone, entrevisté a Batistuta y me llevé la entrevista. Y eso fue realmente algo maravilloso, ¿no? Pero ahora no se puede hacer eso. Ahora, por lo menos lo que pasa en algunos estadios de Colombia, cuando hay prácticas, no llevan los titulares, sino llevan los suplentes para que el periodista se los promocione. Eso ha cambiado mucho. El otro día yo escuchaba también decir eso al Gordo Palacios en Argentina, y polemizaban un poco de eso y hablan un poco de eso. Pero sientes que capaz también la prensa en cierto punto fue responsable de eso, de que nos hayan alejado tanto. Sí, porque lo que pasa es que ahora los muchachos que van a las prácticas, que van a los entrenamientos, no se preparan para preguntar. Y si hay personas que se incomodan por las mismas preguntas de siempre, son los jugadores de fútbol. Exacto. El futbolista sale cansado, sale sudado, uno no sabe qué noche ha pasado, qué problemas tuvo Sí. en su casa, y usted llega a
a una charla, a una rueda de prensa, a una cosa de medios, y si no va preparado el futbolista, no le gusta Se da eso. cuenta, se da Entonces, ¿qué cuenta. hace Sí, el futbolista? sí, sí. El futbolista agarra el celular, hace que está hablando por celular y es mentira y sale para evitar al periodista. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que prepararnos para ir a hacer una nota. Sí, sí, el futbolista lo estudia uno desde el primer Sí. momento que lo vea, de pie a Psicológicamente, cabeza. claro, psicológicamente lo tiene, si Sí, es sí. capaz o no es capaz. Me lo decían varios jugadores, entrenadores también, que al momento de cuando un periodista, un comunicador le va a preguntar, a ellos les molesta la mayoría esas preguntas de cassette. Pues mira, yo le cuento una cosa, y Carlos no me deja mentir. Yo recuerdo una vez que jugaba el Deportivo Táchira contra el Caracas. Ajá. Deportivo Táchira contra el Caracas, y en el último minuto perdió el Táchira con el Caracas en un clásico del fútbol venezolano. Y me dice Manolo, el técnico del Deportivo Táchira era Carlos Horacio Moreno. Y me dice Manolo, entreviste a mi compadre. Compadre era Carlos Horacio. Y en medio de la entrevista yo a lo último le digo, profesor Moreno, ¿usted va a renunciar después de esta derrota? Manolo, cuando lo vi, se tiró en la cabina, cayó sentado allá, Manolo. Y el otro dijo, ¿usted por qué le preguntó eso? Y ahí fue donde yo me gané muchísimo al público de San Cristóbal, porque yo venía de hacer un periodismo muy frontal, muy certero, y me eché de enemigo a Carlos Horacio Moreno. Claro, después fuimos amigos, como me pasó otra vez, estando con Carlitos, con César Farías. Yo tenía una gran amistad con César Farías, incluso salíamos a comer, a tomarnos un vino con César Farías, y un día, yo recuerdo que jugaba con el Táchira René Clocker, y entonces yo le digo al profesor Farías, ese día perdió el Táchira, le digo, profesor Farías, ¿por qué sacó a René Clocker y por ahí perdimos? Dijo Farías, pues dirige el equipo usted. Yo le dije, yo no soy técnico de fútbol, yo soy comentarista deportivo. Entonces fue a buscarnos a Carlos y a mí al Hotel Dinastía, donde nosotros vivíamos, y ahí tuvimos un tropel con él, pero afortunadamente todo bien. Es mucha historia. Sí, sí. Son muchas historias, no paran de salir historias con Jorge y anécdotas. Imagínate que tantas que se han vivido estando Jorge en San Cristóbal, trabajando inicialmente en 105, luego en Tamá, pero como bien dice Jorge, mucho antes de llegar año 97. Sí, año 97, exactamente. Yo Pero tenía mucho hasta- antes hiciste algunos partidos Bueno, internacionales claro, con pero- Manolo en sí, Radio Táchira. Pero yo tengo una anécdota que es realmente impresionante. Ajá. Cuando Manolo viene a Cúcuta a buscarme con Carlos Arturo Rueda, llegamos al hotel Tonchaná y me dice, ¿usted cuánto se quiere ganar? Resulta que como el Cúcuta Deportivo había descendido, a todo el grupo que yo manejaba de deportes nos sacaron, nos pidieron una renuncia, yo renuncié. Y Manolo, como a los 2 meses, llega y viene a buscarme para llevarme a San Cristóbal y me dice, ¿cuánto se quiere ganar? Yo le digo, Manolo, yo donde trabajo me gano tanta plata, pero si usted me paga esto, me dijo Manolo, el Bolívar estaba a 5 pesos con 30, a 5.30, increíble como está hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces nos vamos a almorzar al Hotel Tonchalá y me escribe en una servilleta, le voy a pagar tanto. Era un momento Jorge, también en la que la economía de Venezuela era más poderosa que la de Colombia. No, claro, por supuesto. Y me dice, no solamente le voy a pagar, sino que le voy a dar una suite en el Hotel Dinastía para que usted viva. No, yo llegué a vivir primero al Tamá. No, al Hotel Tamá llegué a vivir, duré ahí como un mes, le dije, Manolo, aquí no me gusta, trate de hablar. Habló con Alfredo Brillino y duré 9 meses, 8 meses en el Hotel Dinastía. Sí, Ahí fue 9 años. 9 años, perdón, 9 años, 9 años, 8 meses en el Hotel Dinastía, y ahí hicimos muchísimo. Ahí siempre he tenido esa duda, Jorge. Tengo que vivir 10 años. Entonces, eso le quería preguntar. Siempre he tenido esa duda. 10 años, yo puedo vivir 10 años. Luis, nada más. Pues mire, ¿Cómo vivir 10 años? No sé. yo le cuento una cosa, yo siempre he sido esposo de una sola mujer, ¿no? Ok. Y le decía, usted mete su amiguita, yo le decía, no, porque tal. Quien conoció la historia del Hotel Dinastía fue mi amigo Carlos Roa. Carlos Roa, yo lo conocí a Carlito Roa y le voy a contar la historia. Carlito Roa me escuchaba a través del grupo radial colombiano que era 660, que salía en San Cristóbal. Como local. Y como local, una emisora local allá, como se escuchaba acá a Tamá Estéreo. Ok. Y yo veía que había un muchacho catirito que iba a las prácticas del Táchira, flaquito. Y yo decía, ¿este muchacho qué? Y él me miraba, me daba vueltas, hasta que un día, yo siempre he sido un poquito atrevido, y digo, ¿usted qué es lo que necesita? Dice, no, lo que pasa es que yo a usted lo admiro, Jorge Enrique, yo lo escucho desde Colombia y yo quiero ser comentarista.
Yo digo, bueno, con mucho gusto. Yo preparo, y yo hablo con Manolo y nos lo llevamos. Efectivamente, al primer programa que Carlos entra conmigo es a Fútbol Interactivo, que lo hacíamos en el canal TRT. Lo hacíamos de 7 a 8 de la noche y Alfredo Orellino nos pagaba a Carlos y a mí. Todos los días, todas las noches comíamos arroz con camarones y se nos iban los triglicéridos. Bueno, llegamos y después yo le digo a Manolo, hay un chamo que veo que maneja bien la estadística, porque Carlitos me mandaba datos, y porque Carlos ha sido un hombre de estadística y me mandaba cositas y le dije, bueno, traiga el muchacho. Cuando llegó Carlitos allá, y ahí comenzó Carlos. Y a mí me da mucha alegría porque ha sido un alumno aventajado, un hombre honesto, transparente, serio, leal, y va muy lejos, Carlos. La verdad que me siento muy feliz de tener un alumno de esa categoría como Carlitos Roa, que es un hombre que realmente humilde, decente, callado, conoce su familia, conozco a sus hijos, conozco a su esposa, y para mí realmente es un referente del periodismo venezolano. Gracias, Jorge. Con humildad recibo tus palabras. Miren que hay un dato bien interesante. Jorge hablaba del altercado con Carlos Horacio y que luego trabajaron juntos en Tamá. Sí. Carlos Horacio hizo un programa de 7 a 8 de la noche llamado Solo Fútbol. Lo hacía con Jorge Enrique. Por allá en el año 2002, yo le escribía un mensaje a Jorge, ya teníamos una amistad, y le mandaba datos. Jorge los decía en el programa, con Carlos Horacio, servían de argumento para los análisis que hacían, muy buenos, estupendos, pero también me daba crédito. Entonces en aquella época que Jorge dijera, bueno, aquí están estos datos de mi amigo Carlitos Roa, en el año 2002, casi 3 años antes de yo entrar a Tamá, pues para mí era primero un sentido de agradecimiento, pero también esa emoción de uno sonar en Tamá, de querer estar ahí y todo lo demás. Pero yo le decía a Jorge, ¿no? Él me había dado siempre la promesa en el aire de trabajar juntos. Yo le decía, no, pero será en Colombia, porque aquí es muy complicado. Sí, porque en Tamá Estéreo era difícil. Yo por eso digo que Tamá FM Estéreo es la universidad del periodismo deportivo en Venezuela. Ahí hay mucha gente, a Tamá mucha gente ha llegado, y si a Manolo no le cumplen los detalles, no le cumple la capacidad, Manolo le dice, prepárese. Manolo no saca ni vota a nadie. Y entonces a Carlos lo tiró como 2 veces a la calle. Y yo le decía, Manolo, mire, el chamo tiene muy buenas condiciones. Bueno, traigan otra vez. También a John Freddy Carrascal lo votó una vez. Y yo le dije, Manolo, mire, traigamos a Carrascal una vez más, el peso pesado. Es un gran narrador, es un muchacho fiel. Dije, no, pero es que... Entonces yo fui a buscar a John Freddy Carrascal y se lo llevé. Se lo llevé otra vez a Tamá. Y desde esa época, pues está ahí John Freddy Carrascal en Tamá Estéreo, ¿no? Pero algunos muchachos llegaron a Tamá y se reventaron, porque la exigencia de Tamá es muy complicada. Si usted no está preparado para hablar de fútbol en Tamá, no habla. Sí. Sí, es una no sé si una presión, pero sí es una exigencia sí, constante, todos los días. Pero sabe una cosa, si hay una persona a la que yo le aprendí esa presión, es la puntualidad, el análisis en profundidad, es a Manolo Dávila. Manolo Dávila, a pesar de ser el primer narrador del fútbol venezolano, es un hombre que analiza muy bien el fútbol. Es una persona que realmente, yo me acuerdo cuando Manolo llegaba al estadio Pueblo Nuevo y tenía una libretica que esa libreta yo creo que tenía 200 años. Y entonces Manolo la abría. ¿Existe aún la libreta? Sí, bueno, existe. Entonces Manolo, sinónimos. Manolo sinónimos. Y eso me llamó mucho la atención a mí, pero de verdad, se lo digo con toda sinceridad, Manolo, a pesar de ser el mejor narrador del fútbol venezolano, es una persona muy estricta. El que no le aprende a Manolo, no le aprende a nadie. Jorge, y esa pregunta también se la hacía Carlos el otro día. ¿Cómo es una polémica con Manolo al aire? ¿Cómo se maneja? Pues mire, yo recuerdo mucho con Manolo. Yo en un principio tenía una pequeña cosa, Jorge, y disculpe que lo interrumpa. Si yo he tenido cantidad de polémicas, Jorge el triple, ¿no? Jorge el triple, continúa. Pues mire, con Manolo de verdad tuvimos muchas polémicas, muchos debates. Él se acaloraba, pero yo tengo una facultad, yo sé manejar mucho el estrés ambiental. Y yo veía que él se molestaba, que él se enojaba,
y que a veces mandaba comerciales y que, como decimos en Colombia, botaba la piedra. Entonces yo decía, Manolo, cálmese, tranquilo, ojo su corazón, ojo, que la pastillita ya no le sirve. Y entonces Manolo se calmaba y la pastilla, y entonces, a raíz de eso, pues Manolo comenzó una confianza conmigo. Al principio Manolo era una persona, él era ya en su ubicación, en su gerencia, en su presidencia, y nosotros los comentaristas, buenos días, señor Manolo, buenas tardes, señor Manolo, y no era fácil, porque Manolo es eso, Manolo es una persona que se ha hecho a pulso y es el narrador más brillante que tiene el fútbol venezolano. Ha transmitido no sé cuántos mundiales, olímpicos, Copas Libertadores, las tiene todas del Deportivo Táchira. Y entonces, Tamá FM Stereo es una escuela extraordinaria. El que pase de 5 meses en Tamá triunfa. 5 años. Sí, no, de 5 meses. Bueno, 5 El que meses. pasa de 5 meses en Tamá triunfa. Es cierto, porque va para 5 años. Sí. Sí. Jorge, de las que se puedan contar, 1, 2 o 3 anécdotas. Bueno, con Manolo tengo muchas anécdotas. Con Manolo tengo anécdotas extraordinarias. Un día llegamos al Hotel Maruma de Maracaibo. Y yo le digo, Manolo, yo ya no voy a ir para Colombia, ya... La verdad que, pues yo cuando me fui a Venezuela, mi hija menor tenía 12 años, la otra 13 y la otra 16. Y entonces me dice, ¿por qué se va a ir? Si la gente lo quiere, la gente lo respeta, la gente lo escucha. Le digo, Manolo, lo que pasa es que, pues, donde no está uno, lo visita un uno. Entonces me dijo, ¿qué es eso? Que le tocan la mujer a uno. Entonces me dice, no, sí tiene razón. Y yo le digo, no, yo ya tengo que irme. Y entonces me dijo, no, yo le hago otro ofrecimiento, le hago un ofrecimiento especial. Y entonces nos dio una hora a las 11 de la noche. El programa se llamaba Fútbol en Pijama, de 11 a 12 por... ¿Cómo fue el pijama? ¿Qué pasó ahí? No, lo tuvimos un mes. Y había otra chica, una chica que nos colaboraba. Y entonces de ahí salió. Y yo le dije, Manolo, lo que pasa es que mire, yo la verdad tengo una oferta de un apartamento muy importante y yo lo quiero comprar. Y me dice, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesita? Le digo, no, pues que usted me ayude. Me dice, Manolo, con mucho gusto yo le voy a ayudar. Me dijo, pase por Donde Blanca, porque Manolo tenía una empresa que se llamaba Marcas. Y me dijo, vaya el lunes Donde Blanca y que ella le haga el cheque. Efectivamente, yo fui a Marcas y la plata estaba, me dieron el cheque, yo fui al Banco Sofitasa, lo cambié y me vine para Cúcuta e hice el negocio por el apartamento, di la cuota inicial. Es una de las cosas que yo le agradezco de corazón a Manolo Dávila, porque de verdad Manolo le dio la mano. Y tengo otra anécdota muy importante. Entonces llegamos a Asunción del Paraguay y me dice, ¿cómo va con la cuenta ya? Es una eliminatoria, ¿cómo va con la cuenta con Tamá Stereo? Le digo, Manolo, pues yo estoy pagando 50,000, 100,000 bolívares mensuales. Me dice, no paga más. Ya, pagué 2 meses y Manolo no me cobró más el dinero. Otra vez estábamos en el estadio de la Ciudad Universitaria en Caracas, jugando Deportivo Táchira contra el Deportivo Italchacao. Recuerdo que estábamos en la tribuna transmitiendo el Gordo Carrascal, Carlos Arturo Rueda y mi persona. Y resulta que va pasando un vendedor de cerveza. En una bandeja. ¿Y qué tal? ¿Qué la cosa? Y cuando él se enreda conmigo, el vendedor se enreda conmigo y le mete la bandeja a Manolo en la cabeza así. 10 cervezas, lavaron completamente a Manolo. Y que ese día el Táchira perdió 5-1. 4 goles de un brasileño. Espectacular. Y Manolo se paró todo molesto. Claro, que no se va a molestar si le tiran una bandeja llena de cerveza. Manolo se paró, peleó, se metió en la cabina y no transmitió más. Se agarró el Gordo Carrascal. Otra anécdota con Manolo. Un día llegamos a San Cristóbal a un clásico entre Táchira y Estudiantes de Mérida, Guillermo Soto Rosa. Y llego y yo me había venido enfermo para Cúcuta de la garganta. Y llegamos allá, él se fue en su carro y yo me fui con Carlos Arturo Rueda. Y llegamos a Mérida y me dice, hable. No, yo ronco, no me salía la voz. Dijo, no hay transmisión. Si Jorge Enrique está enfermo, no hay transmisión, Carlos Arturo, vámonos para San Cristóbal. Entonces me dijo Carlos Arturo, vamos al mercadito de Mérida, un mercado muy organizado, muy bonito, y compré jengibre. Comencé a comer jengibre, y claro, ya a las 2 de la tarde la voz me salió, y transmitimos el partido. En Ibagué cuando un gol de Paniguti en el último minuto en la Copa Libertadores de América, jugando Tolima con el Cúcuta, con el Táchira. Resulta que me dice Manolo, Jorge, vamos a comer eso que venden ahí, cochino. Era la famosa lechona en Ibagué. Y Manolo compra una porción para él y una porción para mí. Esa fue la transmisión más larga que yo hice con Tamá Stereo. ¿Cuánto duró? Comenzamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 10 de la noche. Manolo y yo en Ibagué, aquí en Colombia.
Los dos solos. Los dos solos, pero yo llevaba 25, 30 entrevistas y sacábamos gente. Ok. Entonces hacíamos tu trabajo para había material. Y resulta que Manolo, la entrada, porque no fuimos, en el hotel no pudimos almorzar, porque con Manolo es a las 11, no es a las 11:05 ni a las 11:10. Entonces compramos las famosas lechonas, que es un cochino, ¿cómo se llama? Relleno de arroz y otras cosas. Y Manolo comió primero, habló y después hablé yo. Cuando nos agarra ese dolor de estómago, Manolo 10 minutos para el baño, venía y hablaba, y después 10 minutos. Toda la transmisión fue así. Nos pasó el dolor de estómago cuando Pariguti empató allá en la ciudad de Ibagué. Eso es una anécdota importante que me pasó con Manolo. Hay muchas, la verdad. Dale, cuento la otra. No, un día mi hija utilizó un teléfono, cuando estaban recién salidos los celulares, y mi hija, que era una niña, tenía la marquilla de Hello Kitty, ¿no? Y entonces yo llevé y Manolo me agarró el teléfono de la cabina, de la mesa de la cabina, me dice, ¿eso qué es? Y me la tira a la caneca. Manolo, y la caneca es la basura. A la caneca es la basura, me los tira a la basura. Y yo le digo, Manolo, ¿qué es eso? Si ese teléfono es de mi hija. No, pero es que usted cómo va a poner que se lo quite, ¿eso qué es? Entonces me paré de la mesa y me fui. Me vine 3 días sin ir a la emisora de la rabia que me dio. Y después hicimos las paces con Manolo. Jorge, hay una frase que yo le escuché una vez a Quique Rosales, que paz descanse. Ay, Quique. Y él decía, eso a mí me quedó siempre, me quedó para toda la vida. Él decía que Táchira, el Deportivo Táchira es Táchira gracias a la radio. En gran parte es gracias a la radio. ¿Sientes que es así? Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que la afición del Deportivo Táchira la creó Manolo Dávila. Eso no tengo ninguna duda. Manolo Dávila, siendo un muchacho, viajaba a Argentina, se codeaba con José María Muñoz, el narrador más grande de Radio Rivadavia, y Manolo venía a Cúcuta también. Eso de las recámaras allá en San Cristóbal, cuando salía el Deportivo Táchira, el gordo Gambinas la copió de Cúcuta y la llevó para allá. Gambinas fue un gran delantero argentino que tuvo el fútbol colombiano, y yo recuerdo una vez que estaba en San Cristóbal y se me vino un muchacho ¿cómo se llama? Del Banco Venezuela. Y le digo, hola, y dijo, yo lo quería conocer, Jorge Enrique, ¿qué tal? Lo saludamos ahí, me dijo, aquí hay en el Banco Venezuela, a ver, somos 15 empleados y 10 somos hinchas del Cúcuta. Y ellos se venían todos los domingos al Estadio General Santander, siendo venezolanos, siendo de San Cristóbal, a ver al Cúcuta Deportivo. Entonces Manolo, indiscutiblemente, hizo la afición del Deportivo Táchira. Manolo comenzó transmitiendo fútbol en Mérida, no en San Cristóbal. Y de verdad que Manolo es un hombre aventajado, un hombre muy brillante, un hombre muy capaz. Y tengo una anécdota con Manolo. ¿Sabes que a Manolo le gusta cantar? Le decía, vamos a cantar. Yo le dije, no, yo no soy cantante, Manolo. Y con Manolo otras cosas. Manolo tenía una cosa que me decía, hágame la alineación. Entonces yo se la hacía 5 veces y no le gustaba la alineación. Hasta que un día un partido Venezuela-Bolivia, le hice la alineación muy bonita, tal. Me dice, no me sirve. Entonces le digo, Manolito, hágala usted de aquí en adelante. Y entonces me quita el problema de hacer la alineación a Manolo. Siempre ha sido así. Siempre ha correspondido hacer la alineación, luego Manolo la modifica o la arregla a su forma, ¿no? Yo me acuerdo que siempre hay que hacerle. Yo me acuerdo la primera transmisión que yo tuve en Tamá fue justamente contra Cúcuta. Ajá, correcto. Contra Atlético Bucaramanga. Bucaramanga, sí. Contra Bucaramanga. Y nada, era mi primera transmisión, yo estaba nervioso y él me dice, hágame la alineación. Y yo, como yo trabajo, yo no hago la alineación por posición, yo hago la alineación en lista. Siempre he hecho así, siempre, toda la vida. Yo la hago en lista. Acá pongo un equipo, acá pongo el otro equipo. Y Manolo la para en la cancha. Se la entrego y me dice, no, esa alineación no me sirve. Esas son alineaciones de prensa. A mí póngamela en el campo. Y yo, claro, era mi primera vez, yo ahí nervioso, como pude ser ahí. Sí, ahí fue el primer toque. Bueno, sí, no, indiscutiblemente que en Tamá Estéreo yo trabajé con grandes profesionales. Ahí estuvo Uriel Roberto Medina, gran comentarista, no sé si ustedes lo conocieron. Lo he escuchado, lo he escuchado nombrar. Una anécdota del Quique Rosales. Ajá. El Quique es un extraordinario. Cuando terminaba el primer tiempo de Táchira con Caracas o con Itanchacao, yo le decía, Quique, arranque la transmisión, el comentario del primer tiempo. Me decía, hágalo usted, que usted es el que le pagan. Y él no trabajaba, no. Decía, usted es el que le pagan, trabaje. No, con Quique pasaron cosas realmente maravillosas. Yo lo quiero muchísimo a Quique. Y de verdad, cuando supe de su muerte, para mí fue un golpe, se me arrugó el corazón.
porque Quique es un hombre intelectual, un hombre Sí. muy capaz, muy brillante, y decía, cuando yo le decía cualquier cosa, me decía, usted me va a cortar con ese cuchillo de cartón. Eso se lo aprendí a Quique, fenomenal. El cuchillo de cartón de Sí. Quique. Sí, y un tipo que no siempre, bueno, la generación de uno, que uno obviamente los creció escuchándolos a ustedes. Aquí que uno lo veía muy señorial por la voz, pero he escuchado muchas anécdotas de que aparte de eso también era un tipo también muy mamador de gallo. me lo veía Sí, bastante. mire, yo digo las cosas, Alejandro. Quique era un genio. Quique era un hombre adelantado, un hombre instruido, leído, Ok. marxista, leninista, todas esas cosas. Y yo le hablaba de Dios y me decía, pero Dios existe, Jorge. Dios es verdadero, Dios es real. Yo le decía, sí, señor, Dios es real. Porque ellos, los que manejan todos esos temas de Sí, Lenin sí. y todas esas cosas, no creen mucho en Dios. Pero después yo lo convencí, como convencí aquí a mi amigo y a Edgardo Márquez también, que a Carlito Roa y a Edgardo Márquez, que también Ajá. fue un genio. Edgardo Márquez, extraordinario, trabajó con nosotros, creo que vive en España. Creo que está en Estados Unidos. Bueno, comencé a predicar desde Jesucristo. Y ahí aprendieron algo del Señor Dios Todopoderoso. De fútbol interactivo, ¿qué anécdota, Jorge? Bueno, ¿Tú recuerdas aquella caravana en la Copa Libertadores de América cuando se elimina a Nacional y se clasifica a los cuartos? sí, claro. Que le iniciamos con la transmisión de Tamás. Las transmisiones de Tamá son muy agradables. Yo le cuento que me decía Manolo, Jorge, hay que llegar a la 1 de la tarde, y el que llegaba a las 12:50 no hablaba. De ahí uno aprende a tener disciplina. Y si yo creo que Manolo se mantiene vigente durante 50 años de periodismo, radio y televisión, es por la disciplina de Manolo. Nunca he visto, yo he trabajado con muchos grandes en el periodismo de Colombia, pero nunca había un hombre tan disciplinado, tan organizado, tan planificador como Manolo. Y Manolo va a continuar 10, 15 años más narrando, y es muy difícil que le tumben la sintonía, porque es un hombre muy capaz. Jorge, ahora hablando del fútbol, ¿consideras que el fútbol con muchos, que es una ciencia? ¿Lo ves así? ¿O no tanto a ese extremo? Pues a mí me gusta más el fútbol de potrero. Ok. A mí me gusta más el fútbol de potrero, el jugador que hace una gambeta, el jugador que hace un túnel, el jugador que hace un sombrerito. A mí me gusta ese fútbol. Yo no estoy de acuerdo con los técnicos que jueguen sin 10, sin el volante creativo. Yo respeto mucho a los técnicos y de verdad pienso que el fútbol, un 80% para mí es talento y un 20% parte física. Ahora, tanto en Colombia como en Venezuela, tenemos técnicos que es meter y correr, y para pensar, o sea, cómo se piensa. A mí me gusta mucho la disciplina táctica, me gustan los equipos ordenados, me gusta ver a un equipo ordenado, un equipo planificado, un equipo serio, y de verdad que yo creo que ese aspecto importante, pero a mí me gusta más el fútbol ese, ¿no? El fútbol de la gambeta, el fútbol de un túnel, el fútbol de una characa, eso me gusta a mí, pero ya ahora los técnicos son resultadistas, porque si al cuarto o quinto partido un técnico en cualquier parte del mundo no gana, lo saca. Cuando Jorge dice que le gusta también mucho el tema del fútbol de potrero, Ajá. aquí es importante indicar que Jorge, además que de ser un gran periodista, un excelente comentarista, un narrador que ganó un concurso para quedar en Caracol, también es un hombre de fútbol y promotor de talento. Jorge, ¿cuántos años el torneo departamental Pues- de Norte de Santander? Pues Carlos, yo hice 35 torneos departamentales. De ahí salió Rubén Darío Bustos, Leandro Castellanos, arquero de Independiente Santa Fe, para tener alguna referencia. Y salieron muchísimos jugadores al fútbol venezolano y al fútbol colombiano. Indiscutiblemente que fue un torneo que yo fui por todos los municipios del departamento norte de Santander, iba y transmitía, y eso fue realmente muy importante. Yo eso lo quise hacer en Táchira, armar el equipo, el campeonato estadal de fútbol. Un día fui a hablar con el presidente de la Asociación Tachirense Ay. de Fútbol. No, estamos hablando de Ok. y no me prestó atención. Entonces, donde le presté mucho, no le di ya energía a eso. Pero sí, lo que dice Carlos es cierto. Hemos sido promotores del fútbol. El último gran jugador que sacamos del Cúcuta, que sacamos al Cúcuta Deportivo, pues fue Rubén Darío Bustos, que fue figura con el Cúcuta en la Copa Libertadores de América. Jorge, ¿Sabe quién nació en Cúcuta? Para que le pregunte por una anécdota. claro. James Rodríguez. Uy, James, claro. Con James Rodríguez, resulta que yo me había peleado con mi esposa. Por nada, mi amor. Usted me echó de la casa sin yo hacerle daño. Fueron pocas chispas. Y resulta que yo llego, yo le digo a Álvaro Vélez, que era el dueño del Cúcuta Deportivo. Le digo, Álvaro, porque Álvaro se crió conmigo en el barrio. Le digo, presidente, mi mujer me echó de la casa.
y yo no tengo dónde dormir. Me dijo, pues mire, yo tengo un apartamento en la calle Octava con la avenida Tercera y Segunda en Cúcuta, vaya y se queda allá. Y yo llego a vivir ahí, y en esos días llegó Wilson James Rodríguez, el papá de James, con la esposa. Eso salió en la revista Marca. Eso está, le hicieron una entrevista sobre ese tema. Bueno, la señora de Wilson James Rodríguez llegó embarazada. Eso fue en el año 1991. James está en Cúcuta, figura importante del equipo, el papá de James Rodríguez. Cuando yo me volaba con James y nos tomábamos nuestras cervezas, y yo decía, James, eche usted adelante y yo después, porque si señora se molesta. Nos íbamos al malecón de Cúcuta. Wilson James Rodríguez, el papá de James, llegaba a su casa, y un día estábamos durmiendo cuando se forma semejante escándalo. Tremendo problema en la casa de James Rodríguez. Se había agarrado con la esposa porque James, el papá, llegó tarde. Y entonces, en medio de la trifulca, en medio de las peleas, me dice la esposa de James, téngame el niño. Yo agarré a James Rodríguez de 9 meses y lo alcé. ¿Y quién iba a pensar que iba a ser después la gran figura? Y un día me dijo un amigo, ¿usted por qué no alza al hijo mío? Ese juega en Barcelona. Realmente fue impresionante. ¿Mantienes contacto todavía con la familia? No, con Wilson sí, con el papá. Con el papá sí, somos amigos, imagínese tanto tiempo aquí. Pero con James no, a James un día lo entrevisté. Y yo le digo, pero James, ¿usted por qué nunca nombra Cúcuta? Dice, lo que pasa es que yo no me crié en Cúcuta, yo nací allá por accidente. Mi papá jugó un año, yo llegué, mi mamá tenía 3 meses de embarazo cuando yo llegué a Cúcuta, y James Rodríguez sí nació en Cúcuta, pero él nunca vivió aquí, él no conoce dónde queda. ¿Él se crió dónde? Él se crió en Ibagué. En Ibagué. De Medellín y Ibagué, sí. Jorge, lo que pasa es que hay muchos temas, y justo que ahorita tocas el tema con Colombia. ¿Qué pasa con Cúcuta? ¿Por qué tanto rato en segunda? Simplemente porque el Cúcuta Deportivo no tiene dirigentes de capacidad. Yo creo que lo peor que le ha podido pasar al Cúcuta Deportivo es que haya llegado un empresario que todo es para él, que es el señor José Augusto Cadena. José Augusto Cadena llegó en el año 2013 al Cúcuta Deportivo, y del 2013 al 2015, al 2025 han pasado ¿cuántos años? Y el Cúcuta, desde que llegó el nuevo dueño del equipo, ha estado solamente 2 años en la A. En el año 2015, con un gol que hizo Marcos Lazague, un paraguayo, con la mano, que fue la maldición para el Cúcuta. Ese partido quedó 3-3 con Quindío, y el Cúcuta después, en el 2015, volvió a caer. Vuelve a subir en el 2018 con Lucas Musineri, aquel gran jugador de Independiente, de River y de San Lorenzo. Y el Cúcuta Deportivo realmente duele, ¿no? Que tenga una afición tan extraordinaria como la del Deportivo Táchira, pero los dirigentes son incapaces. Y yo no veo que el Cúcuta Deportivo logre subir a primera división. Lo veo muy complicado, muy Jorge, y ahí se une el otro, ¿no? Con Fusileri se subió a la A 2019, 2020, y en ese mismo torneo, campeonato de transición por la pandemia del 2020, surge el tema administrativo, donde Cúcuta pierde, exactamente, y Cúcuta pierde la categoría por un tema administrativo. Desde el año 2021 para acá, el segundo. No, le cuento una cosa, Carlos, transmitir fútbol de segunda división es muy complicado. Transmitir fútbol de segunda división, yo la verdad me aburrí. Yo le dije a la empresa donde trabajo, si el Cúcuta no asciende en diciembre, yo no transmito más fútbol, me vuelvo para Tamás y Manolo me recibe. Pero, la primera transmisión que yo hice con Manolo, la primera transmisión no, el primer año con Manolo, creo que Táchira fue campeón en Valencia. En Valencia, año 90. Comienzas de siglo. 96-97. Finales de siglo. Sí. Transmitimos el partido en la ciudad de ¿Cómo hacerlo? Creo que no se juego. Ese día ganó el Deportivo Táchira. Mire, si usted me lo permite. El gol de Alegre. El gol de Alegre, ese gran volante. Yo recuerdo, y voy a tocar el corazón de los hinchas del Deportivo Táchira, que hoy tienen 40, 45, 50 años, el equipo de 1999-2000. Ese equipo que dirige el profesor Cata Roque. Cata Roque jugó en el Cúcuta, fue puntero izquierdo del Cúcuta Deportivo. Y yo me hice muy amigo del viejo y le aprendí una palabra. Yo le dije, profesor, ¿qué tal esos 5 argentinos que llegan para el Táchira? Dijo, son como los melones, hasta no abrirlos no sabemos si son buenos o son malos. Eso era el Cata. Y me hice una amistad grande con el Cata Roque. Y como le decía anteriormente, yo iba con la móvil de Tamá Estéreo. Y recuerdo que el Deportivo Táchira para la Copa Libertadores de América se concentraba en un hotel de Palmira hacia arriba, en Villa Chalet. Y yo le decía, profesor, ¿puedo ir?
Vaya. Y era la única emisora que iba con móvil y sacábamos la señal de Deportivas Táchira desde allá, desde ese hotel. Y otra de las cosas, pues yo vivía en el Hotel Dinastía y hice una amistad con Laureano Jaimes, hice una amistad grandísima con Cardinal, que fue jugador, con el Pancho Rivadero, hice una amistad con el que no hice amistad fue con Turdó. Con Turdó casi nos damos una vez, que medía 3 metros Turdó. Y yo le dije, mire, si usted me toca a mí, se lleva una cuchillada. Pero yo era molestándolo. Estamos en la discoteca tomando cerveza con Turdó y Alegre y todo. Y entonces Turdó, mire qué tal, porque había un amigo que trabajaba con nosotros en Tamá que le daba casquillo, ¿no? Le daba casquillo y entonces decía... Ya se imaginará quién era. Y de verdad, mire, yo Táchira vi Gerson Díaz, Gaby Miranda, vi el equipo de la Fiera Maciel, que ya murió, ¿no? Sí. Vi, bueno, tantos jugadores que vimos en el Deportivo Táchira. Ese equipo cuando fue campeón del fútbol venezolano, que hizo la gran copa con Merconot, con los de México. Con el México. Que decíamos al Deportivo Táchira, no sé si fue del 2000 o 2001, que lo único que le faltó ganar al Deportivo Táchira fue la vuelta al Táchira. Eso mismo porque decía. era un equipo extraordinario. Alfredo Origino fue presidente de ese equipo también. Es decir, por el Táchira pasaron jugadores de un gran nivel, de una gran jerarquía. Jugadores de primera división, ¿no? Jugadores de primera división ganadores en el fútbol argentino y en el fútbol uruguayo. Jorge, Colombia clasificó al Mundial hace ya algunos días y vuelven a una cita mundialista después de haber estado ausentes en la anterior. Pero Colombia cambió su fútbol, su manera de ver la estructura futbolística desde la base, ya desde unos 10, 15 años para acá. ¿Qué tiene que hacer Venezuela para verse en ese espejo y imitar muchas de esas cosas? Pues mire, Alejandro, una gran pregunta. Lo que pasa es que en el fútbol colombiano la empresa privada le metió una mano. Okay. Si en Venezuela Fundamental. la empresa privada no le mete la mano al fútbol venezolano, seguirán habiendo equipos de gomosos del fútbol, que les gusta el fútbol. Sí, de momento. De momento. Nosotros Sí. en Colombia decimos gomosos son los afiebrados, los que les gusta. Los fanáticos que van, sacan el equipo campeón, se ganan $1 y chao. Y chao, o sea. Entonces a mí me parece que desde que no hay una estructura que la Federación Venezolana de Fútbol organice con las empresas más importantes de Venezuela que patrocine, es decir, el Cúcuta Deportivo en la B, en la segunda división recibe al año 12.000 millones de pesos. Eso en dólares es mucho dinero. Entonces todos los equipos de Colombia, a través de la empresa privada, a través del canal de televisión que transmite el fútbol, Exacto. le aportan, la empresa privada le aporta a los equipos. Y en Venezuela, desde que los equipos no tengan patrocinadores de la empresa privada, no va a crecer. Y ese pago lo recibe por derechos de televisión, ¿sí? Por derechos de televisión, correcto. Es parecido a lo que pasa en Premier, en Premier League. Que En la Premier. En Premier, el que asciende o el que se logra mantener la categoría siguiente gana 100 millones de euros. Exacto. Que son como 90.000 millones de libras esterlinas, algo así. Sí, es mucho dinero. Es un negocio impresionante. Pero en Venezuela anuncian los que son hinchas de... Sí, claro. Pero Ajá. no hay empresas privadas, por llamar alguna cosa. Una empresa como Coca-Cola, como Polar, como empresas grandes venezolanas que le aporten al fútbol. Ellos le aportan más a otros deportes. Pero a mí me parece que eso es una desventaja. No tener la empresa privada. En Colombia, la empresa privada, Postobón, la empresa de Bavaria, Águila. En Colombia realmente me echa... Casas de apuestas también que están Todo, metidas. en Colombia, eso ha hecho crecer el fútbol colombiano. Las empresas privadas que le han metido la mano al fútbol. No entramos en el Mundial, nosotros, Venezuela. ¿Qué sensación te quedó? Me dolió en el alma. Me dolió en el alma, en el corazón, porque de verdad, cuando yo veo la alineación que saca el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, Ajá. con 7 suplentes, Ajá. yo le dije, Venezuela le va a meter 4-0 a Colombia. Venezuela comenzó muy bien, a los 10 minutos ganaba 2-0, y a mí que no vengan con ese cuento, que es que en el camerino los muchachos de la selección Vinotinto se dieron cuenta que Bolivia iba ganando 1-0 a Brasil. No tuvo jerarquía la selección venezolana. Exacto. Si Venezuela tiene jerarquía, si esos muchachos piensan en el país, porque Venezuela tenía rato de no perder en Maturín. Y el invicto. Iba invicto. Entonces, si Venezuela le hizo un gran partido a Brasil, le hizo un gran partido a Argentina, le hizo un gran partido a Uruguay, a mí me parece que a Venezuela le faltó jerarquía. Es decir, me parece que miramos a Bolivia como por encima del hombro. Concuerdo, A mí me parece que Venezuela se confió mucho. Yo creo, Jorge, que
ya la federación y todo el entorno ya se daban en el mundial antes de estar en el mundial. Sí. Exactamente. Ya se daban clasificados. Sí, y a mí me parece que ese mazazo, ese golpe que le dio al fútbol venezolano, pues la verdad yo nunca pensé que Colombia no iba a meter 6 goles a Venezuela. Nunca me pasó por la cabeza. Aparte que Colombia venía justamente con eso, con un problema de gol. Sí, De que les costaba mucho meter goles. Pero a mí sí me da la responsabilidad total, la tiene el Bocha Batista. El Bocha Batista realmente, cuando yo vi la rueda de prensa y el tipo se para y se va, yo soy irrespetuoso, irresponsable. Quería ganarse los dólares del fútbol venezolano. Entonces, mire, a mí me parece que Venezuela estuvo muy cerca de ir al Mundial, pero se confió mucho. Insisto, Alejandro, cuando el técnico Néstor Lorenzo de la selección colombiana coloca 7 jugadores suplentes con Jerry Mina que no juega, con Álvaro Angulo el lateral, con volantes que no son de los titulares y con delanteros, entonces a mí me parece que Venezuela hizo el papel 10 minutos. Venezuela hizo el papel 10 minutos y pudo haberle marcado el tercer gol, el gol de José Martínez. Que correcto, ese 3-1 estaba liquidado, pero me parece que en el segundo tiempo Venezuela no tuvo el nivel, no tuvo la categoría, no tuvo la jerarquía. Ahora le digo una cosa, ese penal que le quitaron a Bolivia frente a Brasil, para mí no fue penalti, fue un regalo de la selección, del árbitro que quitó ese partido, pero me duele que Venezuela haya quedado por fuera del Mundial, pero hay unas cosas, en otras eliminatorias Venezuela ha estado en el Mundial y nos olvidamos que estando séptimo de octavo o sexto puede ir a un campeonato. Yo tengo una reflexión que siempre he dicho. Yo respeto a Maturín, respeto a Caracas, respeto a Maracaibo, respeto a Puerto Ordaz. El día, y mírenme lo que le voy a decir, el día que la Federación Venezolana de Fútbol ponga los ojos en San Cristóbal como la sede, como la casa de la selección venezolana, ese día Venezuela va a un mundial. No hay afición más extraordinaria, no hay afición que sepa más de fútbol que la de San Cristóbal. Yo no sé, que porque hay muchos colombianos, ¿no? Colombianos mandan a todas partes. Sí, pero no, que porque San Cristóbal, en un partido Colombia-Venezuela va más colombianos que venezolanos. Eso era hace 40 años. Eso era hace 40 años. Insisto, y esa es mi filosofía. Si Venezuela, si la Federación Venezolana de Fútbol juega en San Cristóbal en las eliminatorias, Venezuela va a un mundial. Jorge, ¿por qué nos cuesta tanto al futbolista venezolano como ese día con Colombia, como en otras oportunidades también, en campeonatos sub-20, semifinales de Copas Américas, Libertadores? Siempre ese partido determinante, ¿por qué nos cuesta tanto? Es que a Venezuela no ha matado una cosa, Alejandro, el cambio de técnicos. No cumplen los procesos los técnicos de la selección vinotinto. ¿Cuántos técnicos ha tenido Venezuela en los últimos 8 años? Por lo menos 5 técnicos. Sí. Muchos técnicos. 4 o 5 técnicos. Los técnicos llegan, trabajan. Farías, Dudamel, Leo González, Peseiro. También estuvo en un interinato. Muchos técnicos, cada cual trae su filosofía, cada cual trae su pensamiento. A mí me parece. Hoy tiene problemas gravísimos el Deportivo Pereira, donde dirige el Dudamel. Si el Pereira no paga los 3 meses de sueldo que debe hasta ahorita, el último mes de septiembre, lo liquidan. Le pasa lo del Cúcuta Deportivo. Y desaparece el Deportivo Pereira. A mí me parece que si hubo roces entre Farías o entre Dudamel con la Federación Venezolana de Fútbol, es hora de corregir eso. De limar esas asperezas. Limar esas asperezas y que uno de los dos, a mí me gustaría más que llegara a la selección vinotinto Rafael Dudamel y Farías. No creo que sea el técnico ideal para manejar la selección vinotinto. A mí me gustaría que regresara Rafael Dudamel porque fue su campeón mundial categoría sub-20. Ese proceso se perdió. Exacto. Ese proceso se perdió porque Venezuela, inyectándole 4 o 5 jugadores de experiencia en Venezuela, para mí hoy, con un proceso serio, estaría disputando no el repechaje, sino clasificado un mundial. Porque el periodismo, volvemos a llamar periodismo. Tú has sido un hombre de radio, has hecho televisión, periodismo informativo, de investigación, como lo decías, es la esencia de lo que tú haces como periodista en grandes cadenas en Colombia, RCN, Grupo Radio Colombiano, Colmundo, hoy en día en Frecuencia F, canales de televisión, pero también has aportado en la prensa escrita. Háblanos de ese proyecto que soy testigo del inicio, hace 20 años, cuando empezaste a realizar las revistas para el Cúcuta Deportivo y ahora libros que hablan de la historia del Cúcuta Deportivo y de sus principales eventos y figuras. Bueno, Carlos, yo tengo que agradecerle a usted con mucha humildad, que usted fue el que me enseñó a entrar a internet. Y Edgardo Márquez. Yo no tenía ni idea de eso, que era un Messi, no lo tenía ni idea. Y recuerdo que cuando yo le hago la primera revista al Cúcuta Deportivo,
Yo la hago, la escribo, la imprimía y cuando llega la persona que me iba a hacer el montaje del libro, me dice, ¿y dónde está el disco duro? ¿Dónde está el CD? Yo le dije, no, yo lo que hago es imprimir. Dijo, tiene que volver a escribir. Entonces, los libros del Cúcuta Deportivo les voy a contar por qué salieron. Yo estando en San Cristóbal, del hotel donde vivía, me decían que asustaban. Que salía no sé qué, que salía lo otro. Entonces yo lo que hacía era leer la Biblia en la noche. Y cuando yo veía que ya salían las bucetas en San Cristóbal, 4 o 5 de la mañana, ya me quedaba dormido. El programa del Deportivo Táchira a las 12, yo llegaba a la emisora a las 11, a Rama Estéreo. Y de ahí salió justamente la posibilidad de hacer la primera revista que le hice el Cúcuta Deportivo, la hice estando en el Hotel Dinastía. Pero le voy a contar algo que es un testimonio de vida. Cuando Manolo viene a buscarme a Cúcuta, con Carlos Arturo Rueda, bueno, yo tenía mis hijas menores, pero ese no era el propósito. Dios es tan grande, tan extraordinariamente excepcional, el Dios Todopoderoso, que yo tenía dificultades en Cúcuta. El Señor me llevó a San Cristóbal y cuando yo tenía 2 meses en San Cristóbal, yo estaba en el Hotel Dinastía sentado afuera. Yo veo venir un señor cojito, entra al hotel y pregunta en el Hotel Dinastía, ¿aquí vive Jorge Enrique Rico Orduz? Cuando nombraron mi nombre, yo me paro. Digo, sí, señor, a la orden, yo soy. Dice, vengo con un mensaje de parte de Dios. Cristo le manda un mensaje, imagínese. Yo lo escucho en Tama Estéreo a usted y Dios le ama y Dios tiene un propósito con usted. Le digo, bueno, sí, señor, hablemos. A los 2 meses de estar en San Cristóbal, yo bajé a las aguas. Yo me bauticé en San Cristóbal, en la Quebrada La Bermeja. Ahí me bauticé yo, cosa que hizo el Señor. Duré 10 años en Venezuela, allá conocí de Jesucristo, allá conocí del Dios Todopoderoso, porque Carlos sabe por las dificultades que yo pasé, por todo lo que pasé, que no es el caso comentar, pero fue un propósito de Dios, llevarme a San Cristóbal, sacarme de Cúcuta, que era un momento difícil, que era un momento muy complicado que la gente debe entender, y al recibir a Jesucristo lo recibí en pleno Mundial de Corea-Japón en el 2002. En el 2002 yo me convertí al cristianismo y de verdad que eso ha sido realmente una extraordinaria noticia porque se restauró mi hogar, se restauró mi vida, se restauró mi familia y yo recuerdo que cuando iba a comenzar una transmisión en Tama Estéreo, yo le decía, aquí está Manolo, que Dios bendiga su garganta, que Dios el Todopoderoso bendiga sus cuerdas vocales, y lo decía al aire, que era una forma de predicar en la palabra del Señor. Por eso yo muy agradecido, amo a San Cristóbal con todo mi corazón, la amo porque de verdad San Cristóbal me quiso, me respetó y creo que dejamos un poquito de huella ahí, ¿no? Aparte que tu mamá es venezolana. Mi mamá es venezolana. Y Edgardo Márquez me molestaba, decía su mamá es de Santa Ana, Santander del Norte. No, mi mamá nació en Santa Ana del Táchira, mi abuelo, es decir, toda la familia mía, el 90% es venezolana. ¿Por qué yo nací en Cúcuta? Porque mi abuelo tuvo inconvenientes políticos allá en Venezuela y se vino a Colombia. Y afortunadamente, yo no nací en Cúcuta, nací en un pueblito que se parece mucho a los pueblos del Táchira, que se llama Durani. Ok. Jorge, bueno, pues la verdad, tremenda historia de vida. Ahora, hemos hablado de la selección, hemos hablado de Colombia, pero no podemos dejar pasar, porque sé que tu tiempo es muy, muy limitado. Tachi, ¿cómo lo ves hoy al Deportivo Táchira? Que muchas de las personas que están viendo la entrevista pues quieren saber tu opinión de cómo es a Táchira hoy por hoy. Primero que todo, que el Deportivo Táchira sigue siendo un fenómeno popular. No es lo mismo Caracas o Anzoátegui o Metropolitanos o Naguay. No, Táchira tiene una marca registrada. Táchira es un equipo de nivel de categoría. Lo que yo siempre lo dije y lo hablé, es que Táchira ya tiene que ser protagonista de una Copa Libertadores de América. Es decir, Táchira no simplemente no puede llegar a, por lo menos la participación pasada de la Copa Libertadores de América, que no ganó en un partido con no, Táchira tiene que ser un equipo. ¿Cuántas Copas Libertadores tiene Táchira, Carlos? Oh, no, imagínate. 25, 30 26 copas. Mire, yo recuerdo que la última gran copa que hizo Táchira fue en el 2004 con César Farías, que empatamos en Buenos Aires a River Plate e hicimos una gran Copa Libertadores de América. Eso es lo que yo le digo a los dirigentes del Deportivo Táchira. Para competir en una Copa Libertadores de América se necesita un equipo competitivo, un equipo de jerarquía. Usted no puede competir en una Copa Libertadores de América con jugadores llegados de Uruguay o de Argentina de tercera, cuarta división.
o de segunda división o con jugadores ya veteranos que ya no van a aportar nada. El día que los dirigentes del Deportivo Táchira entiendan que es una afición extraordinaria, que si hacen contrataciones de nivel, de jerarquía y de categoría para el Táchira, para una Copa Libertadores, ese estadio les da la plata, ese estadio se llena completamente. Pero entonces, a mí me parece que Táchira no solamente tiene que pensar en clasificar a la Copa, ya tiene que ser protagonista. Táchira no es protagonista de la Copa Libertadores de América. Táchira participa, simplemente los 3 primeros partidos los sacan, pero ya es hora, por la jerarquía, por la capacidad del estadio, por la fanaticada que tiene Táchira, de ser protagonista de una Copa, una semifinal, porque en una final de fútbol, como lo hizo el Cúcuta en el 2006. El Cúcuta nunca había clasificado. Vea la tremenda Copa Libertadores que hizo el Deportivo, el Cúcuta Deportivo. Bueno, Jorge, muchas gracias, de verdad. Son muchísimos temas, nos quedan muchísimos también, pero la verdad es un placer haberte tenido acá y ojalá y podamos compartir también en otra oportunidad. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, Alejandro Carlitos, de verdad me siento muy complacido, muy feliz. Yo soy una persona de pocas palabras, pero cuando me dan cuerda hablo. Un agradecimiento grande, sincero a San Cristóbal, al Estado Táchira, agradecimiento del programa Elixir. Muchas gracias a Alejandro, a Carlos, a Luis Roa, mi gran amigo, mi hermano del alma, y a toda la gente allá de San Cristóbal. Les envío un saludo muy cordial y les bendigo en el nombre de Jesucristo con salud, con prosperidad, y que Venezuela tenga realmente momentos maravillosos, porque yo sé que Venezuela volverá a ser esa nación grande y extraordinaria que tuvimos. Bueno, agradecer a nuestros buenos amigos de Casa Tinto también que nos recibieron hoy acá. Jorge nos ha invitado hoy acá a Casa Tinto. Ya estamos acá, casa llena, en Casa Tinto a esta hora. Y gracias Eso se llama sintonía. Eso es una sintonía, don Fran. Don Fran, sí, una gran espalda, don Fran. Muchas gracias también por las atenciones. Desayunos extraordinarios, de desayunos típicos, como se hacen aquí en Colombia, como se hacen en Venezuela, porque aquí hay una mezcla de las dos culturas también a nivel gastronómico. Almuerzos espectaculares. Aparte que el dueño de Casa Tinto es venezolano. Es venezolano. Megueño, ¿no? Sí, señor. Y las noches son espectaculares, comidas rápidas, bebidas, eventos. Es sencillamente extraordinario, salón para eventos, salón para reuniones, para lectura. Es un sitio especial. Acá en Cúcuta, esto venía siendo Jorge, Barrio Popular Quinto Oriental. Quinto Oriental. En todo el límite del Barrio Popular, con Quinto Oriental y con Ceiba, enfrente del Parque La Piada, a un lado del patinódromo, a 2 cuadras de la Avenida Gran Colombia, para estar más preciso. Casa Tinto, el sitio especial en Cúcuta. Carlitos, muchas gracias, ¿no? A ustedes siempre por la invitación. Gracias, señor Jorge. Chao, nos vamos. Chao. Nos reencontramos en la próxima. Chao.